que les... O sea, es difícil. Hola, bienvenido a mi canal. Estoy otra vez en mi esquinita del amor que ya pinté. Yo dije que iba a estar mejor poco a poco. Ya le colgué este cuadrito que está hermoso. Lo pintó mi mejor amiga. Súper talentoso. Y bueno, antes de empezar con el video de hoy, que obviamente ya deben saber de qué es por el nombre, pues quiero como contarles que este canal nació más que todo por yo querer enseñar y hablar sobre mi experiencia en el modelaje, sobre cómo se lleva este estilo de vida, cómo es todo, cómo funciona todo, lo que he aprendido, lo que puedo enseñar, lo que puedo compartir, experiencias, todo sobre mi vida como modelo prácticamente. Bueno, entonces en el video de hoy yo abrí unas preguntas en mi Instagram de mitos y verdades sobre el modelaje, o sea, qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente asume, y pues me preguntaron muchas cosas que voy a responder aquí. Entonces aquí tengo como las preguntas señaladas. Hay unas que se repitieron, entonces pues como que no. La primera pregunta que me hicieron me hizo wow, o sea, wow. Yo como que y es, ¿existe la prostitución en el medio del modelaje? Antes que nada, pues como obviamente yo voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que yo sé, pues yo voy a decir que no, porque yo nunca pues como que me he topado con esa clase de clientes o situaciones en las que se puede llamar como prostitución, pero pues obviamente uno ve películas, uno ve cosas, por ejemplo como, ¿cómo se llama esta película? Esta, donde uno dice, estas niñas se fueron a otro país por un sueño de modelo, no sé, y terminan en estas, es como de más que puede pasar. No me pasó, gracias a Dios, al cielo, pero que se ve. O también están las chicas que dicen llamarse modelos y la verdad son prestadoras de servicio, lo cual no está mal, no voy a juzgar a nadie, pero es otro, o sea, ni siquiera voy a decir como otro tipo de modelaje, es como otra cosa, otra situación. Entonces pues como que diría que es un mito, desde lo que sé y desde mi experiencia diría que es un mito, totalmente. O sea, si vas a entrar a modelaje no es que te vas a encontrar con eso, no. ¿En el extranjero se le paga bien a las modelos? Sí y no, o sea, es un poco verdad, un poco mito. Diría mito porque no, o sea, más que todo en países como en Europa, eso te quitan el 50%, que es muy alto, muy alto. Entonces digamos que si te van a pagar por una campaña $1000, entonces 500 para ti, 500 para la agencia, y como que es mucho, es un porcentaje muy alto. Entonces bueno, puede que ganes muy bien, pero te quitan mucho. Y también es como que es un mito porque yo tuve viajes en los que no me gané un solo peso, un solo, bueno, de dólar diría yo, porque pues muchas veces si uno está empezando se te van que en los gastos del apartamento, que en los gastos de los tiquetes, porque obviamente la gente te descuenta todo eso. Entonces como que sí, o sea, por un lado sí, por otro no, porque yo también he visto que muchos modelos me ganan demasiado, de verdad que demasiado. Yo también llegué a ganar muy bien en algunos viajes, pero no es siempre así. Entonces digamos que es un mito, verdad, algo así. ¿Puedes vivir de eso? O sea, ¿puedes vivir del modelaje? Sí, puedes vivir completamente siendo modelo, pues hay muchos modelos que viven de eso. Depende dónde estés, depende de, no sé, es que yo diría que es una verdad, es una completa verdad, porque uno sí puede vivir del modelaje, pero depende también de, no sé, de muchas cosas. Como por ejemplo en mi país yo siento que uno no puede vivir del modelaje, o sea, porque pagan diferente. Pero si yo siguiera viviendo en el extranjero, si yo me hubiera ido para otra parte, pues es que pagan mucho mejor, ¿cierto? Como había dicho pues en la pregunta anterior, pagan muy bien, todo,
y uno puede hacerse sus ahorros, o sea, si alguna vez te vuelves top, entonces allá las top sí ganan mucho, si te vuelves celebridad, pues también. Si haces un contrato, pues, porque hay contratos de, no sé, $100.000, $50.000, que son como, wow, y es solo un contrato, o sea, es un solo trabajo. Pero eso no te lo van a pagar aquí en Colombia, o sea, no, por un contrato aquí no te van a pagar $50.000, obviamente, pues, no. Entonces depende también de dónde estés, de qué tan serio lo hagas, pues porque si modelas de vez en cuando y así, lo ves como un hobby, pues no. Pero sí, sí se puede vivir de eso. Bueno, la otra es, hay mucha competencia con los otros modelos, el ambiente de trabajo es hostil, o sea, es mito, mito, pero pues es creíble porque yo antes de empezar a modelar también creía lo mismo, yo también creía que todas me iban a odiar, me iban a esconder los zapatos, me iban a esconder el pasaporte. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, Mari, guarda muy bien ese pasaporte, no lo vas a dejar por ahí, porque es que te lo botan, te lo esconden para que tú no puedas trabajar, y yo ya llegaba toda en pánico. No, sí, no es el caso. Debo decir que sí tuve roommates cuando viví en Asia que de verdad no me las llevaba con ellas, no pedimos con ellas, pero no era por algo de que competencia, no, nunca fue por competencia, sino que era más por temas de cultura. Sí, era todo por cultura, la verdad, como que las culturas pesan y pesan mucho. Entonces pues era más que todo por eso, pero que nosotras nos odiemos, que seamos competitivas, ay no, jamás, pues no. Yo tengo muchas amigas modelos que las amo y puedo decir que son mis mejores amigas, las amo, las amo. Entonces no, y también hice amigas increíbles en mis viajes. Si no hubiera sido por ellas, yo no sé qué hubiera sido de mí, no sé, porque ellas me ayudaron con todo, de enseñarme de cómo funciona todo, las amo. Tienes que ser alto. Otra vez me pongo yo de ejemplo aquí. Yo no soy bajita, pues yo no me considero un modelo bajita, yo mido 1,72, es bien, está entre el estándar, pero pues sí soy catalogada modelo petit en la industria. Entonces, no, o sea, es mucho más difícil para nosotras, mucho más difícil. Pues sí, lamentablemente, pero ya también ha cambiado demasiado la industria. O sea, ya yo veo chicas de todos los tipos, gracias a Dios, me encanta, de todos los estilos, de todas las estaturas, modelando. Digamos, yo me enfoqué mucho en el tema de modelar como campañas, sí, más como que el tema de fotográfico y todo esto. Pero las pasarelas pues no me va bien. Hago ferias, pero yo sé que no es mi fuerte, entonces como que es de saber acomodarte. O sea, si tú mides unos 70 o menos, tú ya sabes para qué sirves, tú ya sabes en qué medio te pueden mover, entonces como que es de aprender de eso, pero no es que no puedas hacerlo, porque también pues, o sea, Kate Moss, todas las mujeres también eran muy bajitas y hicieron todas las pasarelas, todos los fashion weeks. So, a las modelos las acosan mucho. ¿Acosar de qué sentido? Porque es que yo nunca me he sentido acosada, gracias a Dios. Sé de historias de chicas que sí las han acosado, que empezar por fotógrafos, por clientes, por muchas cosas, y se puede ver. Yo, gracias a Dios, nunca me ha pasado algo así, Dios quiera que nunca me vaya a pasar, pero no, pues desde lo que yo sé, desde lo que yo he vivido, no siento que sea algo que pase a diario, o que sea como, si lo estamos hablando desde la industria, ¿no? Pues diría que es un mito. Si lo estamos hablando desde que el fotógrafo te va pues a acosar, que el cliente te va a acosar, que es, no. Pero si lo hablo como desde el tema de, no sé, nos morbosean mucho, ay, pues desde mi experiencia también puedo decir que no. O sea, si me morbosean, pues lo hacen a escondidas o demás, que sí, demás que se divierten conmigo. Ay, yo no sé, no, la verdad no sé, no quiero saber. Entonces, no, desde mi experiencia puedo decir que no, yo no me siento acosada, gracias a Dios. Bueno, otra vez, todo es genética. Ay, no, yo diría que esto es un mito total, y me da rabia modelos que salen y dicen, yo soy súper delgada y tengo un súper cuerpo porque es genética. O sea, obviamente si eres
pues alta sí es genética, pero aquí vamos a mentir. Todas nos cuidamos, todas hacemos mucho ejercicio, todas nos cuidamos en la alimentación, todas nos queremos ver bien, nos queremos ver en el mejor cuerpo posible, nos hacemos cosas en el pelo, compramos productos carísimos para la cara porque para verse bien uno se tiene que dar amor, se tiene que cuidar. Entonces no, si les vienen a decir que todo es genética, eso es mentira. Eso es mentira y lo digo desde mi experiencia. Si yo alguna vez le he dicho a alguien que todo esto es genética, perdón, no lo es. Yo hago mucho ejercicio, yo me cuido mucho en la alimentación, yo me gasto productos carísimos en el pelo, en tratamientos, en la cara también. Yo soy como, Dios mío, una viejita, me echo de todas las cremas posibles, odio el sol, odio broncearme solo para que no me salgan arrugas. Entonces no todo es genética, no. You have to start from a really young age. Yo solo voy a decir que estos son 2 horas después. No encontrar el cargador de la cámara y se descargó. Pero bueno, entonces empecemos con la penúltima pregunta otra vez. You have to start from a really young age. Si es importante, si es, pues sería, pues no diría que es importante, pero entre más temprano empieces, pues como que vas a tener más carrera que hacer, porque lamentablemente nuestra carrera es como que llegan los 35 y se te acabó todo. Entonces pues como que obviamente no es el caso de muchas mujeres, pero pues digamos que en el rango donde uno puede trabajar mucho es como las chicas de 15, 16, 18, hasta las chicas de 35, 40, pues no sé, es que no sé, pero yo sí empecé muy joven. Empecé a mis 15 años y la verdad no sé si arrepentirme, pero no le veo la diferencia en que hubiera empezado a los 18 o a los 15, porque yo siento que a los 18 ya tenía otra clase de madurez, que no sé, me hubiera gustado cuando tenía 15. A los 15 yo me sentía más insegura, me sentía demasiado incómoda, me comparaba demasiado. Gracias a Dios siempre estaba mi mamá ahí, pero es un mundo muy pesado, muy lleno de cosas como para no empezar tan pequeño. Y si ustedes ven la historia de muchos modelos, dicen como que o sea, es difícil empezar tan chiquitas. Y la verdad mucha gente me ha preguntado que si yo tengo hijas, qué voy a hacer, si se los va a prohibir. No se los voy a prohibir obviamente, pero sí que terminen su colegio, vivan su experiencia, sean unos adolescentes completamente normales y que a los 18 ellas vean si quieren modelar o si no, la verdad. Pero no, yo diría que es un mito, no hay que empezar muy jóvenes. Yo sé chicas que han empezado pues a los 25, casi 30 y les va perfecto, les va súper bien. Entonces no hay afán, no lo hay. Bueno, y la última pregunta yo creo que es un poco personal. La verdad que me lo hizo, que no la conozco, pues, pero pues si la haces por alguna experiencia personal. Pero no sé por qué la voy a agregar aquí, simplemente es como que like, cheating on relationships are common. Como que, pues yo no sé si todas las mujeres con las que te has metido te han sido infiel, pues no sé. O sea, yo nunca he sido infiel, no. Y pues yo no he salido con modelos, la verdad. No me llama la atención salir con modelos, pero no, o sea, no. Pues no, o sea, yo sé que mis amigas que son modelos, todas las que tienen una relación súper saludable, súper lindas, no, solo porque nos hace lindas. No, eso no tiene nada que ver, las modelos no tienen nada que ver con eso. Eso ya es tema de egos, eso ya es tema de no sé qué piensan esa gente de la vida. No, eso es un mito. Claramente. Espero les guste, eso ha sido todo por hoy. En otros videos voy a hacer más contenido sobre el modelaje, cómo vestirse, cómo arreglarse, mitos, verdades, cómo empezar a modelar, que me parece muy importante. O sea, todo lo que yo he aprendido en esta carrera se los voy a compartir aquí.
Entonces, espero que les guste. La otra semana nos vemos con más contenido, más cosas. Bye bye, shishi.